Bienvenidos, buenas tardes, como cada sábado, hoy para hablar sobre nuestro pasado impreso, un programa muy especial. Estamos en el Archivo Nacional Asunción, hoy su director y el personal técnico nos va a estar enseñando cómo es ese arduo trabajo de mantener las hojas que tiene nuestro pasado. Entremos. Profesor Vicente, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Para esta travesía por el pasado, hoy nos va a acompañar por tercera vez en el programa el director del Archivo Nacional Asunción, el profesor Vicente Arrúa. Gracias por recibirnos hoy en el Archivo Nacional. El profesor nos va a llevar a una sala especial donde vamos a estar revisando los documentos importantes de nuestra independencia. Profesor, ¿en qué parte del archivo estamos ahora? Bueno, estamos en el laboratorio de conservación. Es un pequeño laboratorio que tenemos aquí en el archivo en donde se trabajan, o sea, se aplican todos los procedimientos de conservación y restauración a los documentos que custodiamos aquí en el archivo. Ok. ¿Te podemos pedir para ver algunas Sí, piezas entonces? ¿Sí? sin problema. Bueno, nosotros seleccionamos unos documentos de los millones que tenemos acá, ¿verdad? Y bueno, te quiero mostrar algo que justamente se está haciendo ahora, una intervención muy importante que hacemos sobre un acervo que es considerado uno de los documentos, o sea, una de las colecciones documentales más importantes de la historia del Paraguay, que son los autos de independencia. Bueno, no sé si, creo que en algún programa pasado, no sé si hablamos ya de esto, pero bueno, nosotros tenemos en el Archivo Nacional los conocidos como autos de la independencia. Explicar una para el público que es porque la verdad es claro, que ese término auto parece que da sí, a veces hay mucha confusión. Sí. Bueno, los autos de independencia son las actas, los documentos relacionados al proceso de independencia de la República del Paraguay, que se inician con el documento que casi todos nosotros en algún momento en la escuela hicimos alguna representación, que es la intimación al gobernador Velasco. Mucha gente que viene a visitar el archivo, cuando nosotros le comentamos la historia de los autos de la independencia, piensan que, bueno, que eso no existe en realidad, que es parte de un relato, ¿verdad? Pero que no existe. Nosotros decimos, sí, en este archivo, en nuestro archivo, está ese documento. Pero esa colección también tiene una historia, como casi todos los documentos, además de lo que los documentos cuentan historias, que también tienen su propia historia, su propio derrotero, te voy a decir, ¿verdad? Y esta colección tiene uno muy particular. Esto que vemos acá son, digamos, ya parte de esa colección que ya está restaurada. Es un trabajo de restauración que se hace, que se hizo y que se sigue haciendo hoy aquí en este laboratorio. Entiendo. Profesor, la intimación a Velasco está aquí, sí, pero ¿qué otros documentos también forman parte de este legajo de autos de la independencia? Además de la intimación, que es el documento que da inicio a esta colección, está la conformación del triunvirato, todas las notas y las cartas que se intercambiaban entre el gobernador, todavía Velasco, y los alzados, los próceres. También está la conformación de la Junta Superior Gubernativa, volviendo a lo del triunvirato, toda la documentación de gestión de ese gobierno en el tiempo que duró, ¿verdad? Y prácticamente era toda la documentación de organización de lo que sería la administración del Estado, ya no colonial, sino que en un proceso de independencia. Esto son aproximadamente más de 200 hojas, 240 hojas, que nos relatan todo eso. ¿Y el último documento, a qué época de esa historia temprana del Paraguay independiente correspondería? Todo va a 1811. Ah, ok. O sea, todo ese proceso de mayo de 1811 en adelante. O sea, el primer documento está fechado 15 de mayo, que es la intimación, 15 de mayo de 1811, y va hasta más o menos la conformación de la Junta Superior. Después hay una serie documental aparte de los autos que tiene que ver con lo que fue la gestión de la Junta, que ya es otro apartado. Pero esto, digamos, se mantuvo en ese orden. Hay que tener en cuenta también, para que la gente sepa, para que el televidente conozca, que el Archivo Nacional sufre durante la guerra contra la Triple Alianza la pérdida de su orden original. Y eso va a perjudicar terriblemente a la organización del archivo. Hay una reorganización posterior, pero esa reorganización, digamos, no cumplía
con la forma en que estaban organizados los documentos originalmente. Que era de acuerdo al uso administrativo que habían tenido. Claro, y esta documentación de los autos de independencia se mantiene de esa forma porque fue creada por los propios archiveros en 1811, consideramos nosotros. ¿Por qué? Porque fue devuelto así. ¿Por qué digo devuelto? Porque ese grupo documental, esa colección de documentos, fue a Brasil, fue sustraído del archivo en Piribebuy en 1869 y podemos ver en cada hoja de la colección que tiene el sello del archivo de Río de Janeiro. Entiendo. ¿Cuándo fue devuelto? Bueno, ahí empieza el mito, ¿verdad? Y el relato o la historia particular de esta colección. Esta colección originalmente la podíamos revisar de una forma muy particular porque estaba como que plastificada, o sea, tenía unos plásticos adhesivos. El famoso contact. El famoso contact, podríamos decir el famoso contact que estaba por los documentos, por cada lado de cada hoja, ¿verdad? Cuando yo era estudiante venía a consultar esos documentos también cuando estudiaba en la facultad. Y bueno, y siempre el relato era, bueno, mirábamos los documentos y encontrábamos el sello de la colección, del archivo de Río de Janeiro, que solamente vos también conocías y viste, ¿verdad? Entonces, el relato de los funcionarios era, esa documentación fue, digamos, o sea, eso que ustedes están viendo, esa plastificación la hicieron en Brasil. Pero nosotros quedábamos impactados por esa intervención que era una intervención desafortunada, una intervención que destruía el soporte. Para aquel que no conoce, porque a veces nosotros en nuestras casas tendemos, esa tendencia, vemos algo que se nos está queriendo quebrar, una hoja importante, una foto, y decimos, vamos a ponerle, digamos, algo para proteger, ¿verdad? Exactamente. Y el contact parece ser que a veces es algo muy local, que es una solución fácil. Para que entendamos un poquito el daño que le estamos haciendo a ese papel al colocar ese tipo de intervención, ¿verdad? Claro. ¿Qué implica? Bueno, como bien dijiste vos, el tema de la plastificación ayuda a mantener. Claro, o sea, por ejemplo, antes, no sé, el carnet de la biblioteca que teníamos plastificado, ¿verdad? Y también nos damos cuenta que esa plastificación lo que hacía era deteriorar de manera más rápida incluso el carnet, ¿verdad? Pero lo hacíamos por el hecho que el carnet era de cartón, de cartulina. Entonces, bueno, era una forma de proteger, pero tiene sus cuestiones, ¿verdad? Contrarias a lo que uno estaba buscando, que era proteger, y el contact afecta a eso. O sea, podemos hacer eso con algunos documentos de uso diario, no sé, como volvemos al tema del carnet o alguna... Pero cuando estamos hablando de documentos, y más todavía de documentos históricos, patrimoniales, eso es un poquito más complicado. Y lo que el contact hizo fue deteriorar de manera rápida, o sea, el proceso de deterioro de los documentos es normal, pero la plastificación de estos soportes hizo que la colección se deteriore de manera mucho más rápida. Comprendo, comprendo. Profesor, le quiero pedir un espacio también a nuestros televidentes para ir a una breve pausa. A la vuelta queremos consultarte cómo fue entonces que se logró recuperar esa intervención y cuál es la historia realmente. ¿Lo hicieron los brasileños o cuál es la verdad detrás de esa infructuosa intervención que mencionaste? Sí, en breve continuamos con más de charla con la historia. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos visitando el Archivo Nacional de Asunción. Estamos con su director, el profesor Vicente Arrúa, y estamos hablando respecto a... No quiero decir el documento más importante que hay acá, porque todos los documentos tienen una historia rica que contar, pero tenemos que ser honestos, son de los papeles más significativos para nosotros los paraguayos porque está el proceso de nuestra independencia en estas hojas. El profesor nos estaba contando que estos documentos fueron llevados al Brasil durante la Guerra de la Triple Alianza, fueron devueltos, incluso tiene el sello de la biblioteca del archivo de Río de Janeiro, pero que también tuvieron una intervención archivística que quizás intentaba hacer que se resguarden. Se les puso un plastificado, pero eso terminó dañando, profesor. ¿Cómo fue, digamos, el trabajo de recuperar esto, que es para todos los paraguayos? Claro, como te iba diciendo, nosotros en la época de estudiantes revisábamos estos documentos y la información que teníamos, que la que nos daban los mismos funcionarios del archivo, era que esta documentación fue intervenida en el archivo de Río de Janeiro, ¿verdad? Luego, ya cuando yo estaba trabajando aquí con la jefa
del Laboratorio de Conservación, la señorita Cintia Solís, empezamos a cuestionarnos unas cuantas cosas, principalmente el hecho de que de esta colección, el tipo de intervención, ya que también estábamos comparándola con la colección Río Branco, que es el grupo de documentos que Brasil devuelve en 1981. Y esa colección tenía, o sea, las intervenciones de conservación que se hicieron fueron fenomenales, o sea, muy buena intervención, todo eso. Entonces no podíamos entender cómo pudieron hacer algo tan espectacular como lo de Río Branco y cómo pudieron haber metido la pata en esto, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar un montón de cosas y encontramos un documento en el archivo del archivo que hablaba de que la documentación, esa colección, la de los autos de independencia, fueron entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Archivo Nacional en 1945. Y ahí nos salta el tema de que, bueno, el Contact no existía en 1945. O sea, al menos ese material con el que se plastificaron los soportes no existía. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, pero esto se pudo haber hecho acá. Y a partir de ahí seguimos investigando hasta que encontramos la documentación solicitando la intervención con el plastificado por un deseo de proteger. O sea, la intención de los archiveros de ese entonces, estamos hablando de la década del 70 del siglo XX, era la de proteger los documentos. Y es más, también se aplicó un método que estaba, digamos, en prueba en ese momento, ¿verdad? Y por lo que vemos no se tuvo, digamos, una proyección o un análisis sobre las cuestiones que se podían dar en un corto plazo. Entonces, bueno, con esos datos pudimos determinar que eso se hizo acá. O sea, ¿para qué queremos nosotros saber eso? No es para generar ninguna polémica, sino que era para poder entender qué tipo de soporte adhesivo o qué elemento adhesivo tenían estos plásticos, ¿verdad? Para poder intervenir. ¿Por qué? Porque la documentación, si seguía plastificada, se estaba deteriorando de manera muy rápida y eso iba a afectar a todos los soportes. Entonces, eso sería por el tema de los propios solventes del pegamento del exactamente, o sea, es como cuando, volviendo al tema del carnet, uno plastifica después de un tiempo, toda la información que estaba plasmada sobre la cartulina se queda por el plástico. Nuestra foto, una foto carnet plastificada, después la foto queda ahí. Entonces ese era un problema que estábamos teniendo y sopesamos los riesgos, ¿verdad? De hecho que era intervenir un documento de este tipo, o sea, una serie documental de este tipo era algo bastante complicado y riesgoso porque estamos hablando de los elementos probatorios del inicio del proceso de independencia paraguayo. No era una cuestión de que vamos a practicar. Entiendo. Y a ver qué sale. No, era saber exactamente cómo intervenir. Con esos datos logramos nuevamente ver de dónde se compra el adhesivo, qué empresa, a partir de ahí se investiga qué tipo de elemento tiene y con esos datos podemos decidir qué intervención hacer. Y a partir de ahí se empieza a realizar los trabajos correspondientes, ¿verdad? Para extraer los adhesivos de los soportes sin que se pierda información. Comprendo. Entonces, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, este es la intimación a Velasco ya restaurada. Mira, como pueden ver, está totalmente restaurado, ya con una laminación con papel japonés o papel de arroz, y esto se vuelve a digitalizar porque esto ya estaba digitalizado. Sí. Estaba en línea, pero el problema es que la calidad de la imagen era horrenda porque brillaba por el Contact. Quiero comentar que hace cuestión de un año atrás, justamente, yo estuve visitando el archivo, mirando estos autos y es notoria la diferencia entre esa versión que yo había observado con lo que hoy puedo ver. Es muy notable. Y el tiempo que dura este tipo de trabajo, ¿cuántas hojas tiene en total esta colección? ¿Qué tan avanzado está? Y quizás una pregunta interesante, porque al final de cuentas, a hablar de la independencia, seguramente nos estamos proyectando también ya a mayo del año que viene. Llegamos, ¿verdad?, para que esto estar para observarse en exposición. El proceso para la investigación y la elaboración de un plan de intervención nos llevó más o menos 4 años. Hay que ver también, tuvo un momento, un paréntesis con el tema de la pandemia, ¿no? Pero nosotros ya habíamos iniciado antes de la pandemia, también tuvimos el apoyo de un proyecto de cooperación con colegas del Archivo Nacional de Chile,
que bueno, nos brindaron ciertas recomendaciones, también la idea, porque esto también ya en anteriores gestiones en el archivo se habló de una intervención, pero todo apuntaba a que esto se tenía que trasladar fuera del país a un laboratorio, ya sea de países latinoamericanos o incluso en Europa, ¿verdad? Y el riesgo era justamente el miedo que toda autoridad tiene, es que si se pierde, si se roba, si la intervención que se hace finalmente va a terminar destruyendo los documentos. Entonces, nosotros tomamos la decisión, por supuesto, con la venia de las autoridades de la Secretaría de Cultura, de que esa intervención se haga sí o sí, pero que se haga por profesionales del archivo. Entonces, en ese proceso de cooperación con los colegas del Archivo Nacional de Chile, era, digamos, dejar una capacidad instalada dentro del archivo. Y hoy por hoy estamos ya prácticamente terminando esto, que las intervenciones se vienen realizando también incluso de hace más de 2 años, pero es lenta, ¿verdad? O sea, hoy tenemos de esos aproximadamente 240 fojas, solamente ya faltan 34 fojas a ser intervenidas, y creo que fácilmente llegamos para Fiestas Patrias. Para las Fiestas Patrias el año que viene ya totalmente restaurado. En este caso estamos hablando de restauración. Comprendo. Que no es Profesor, conservación. yo le quiero pedir después, para entrar un poquito en detalle, sé que acá tenemos una compañera técnica que está haciendo justamente ese trabajo de remoción, pero antes te quiero pedir, ¿qué tenemos acá? Porque tenés 2 carpetas más. ¿Qué Sí. tenés para mostrarnos? Bueno, estamos ahora instalando una muestra. Ya en un programa anterior que vos me invitaste, hablamos de los documentos que habían sido recuperados recientemente. Uno era un documento que lo conocen como el manuscrito de Hernandarias, y el otro es un diario de un viaje que hace un miembro de la Junta, Fernando de la Mora, a la Villa Real de Concepción, ¿verdad? Ambos documentos ahora se están preparando para una exposición en noviembre, en el marco de la Noche de los Museos, y también va a haber una exposición que se va a prolongar, digamos, hasta fines de año. Y bueno, también estos documentos fueron hoy ya totalmente intervenidos, conservados. Hay que tener en cuenta que esta documentación también tenía o tuvieron algunos problemitas debido a la manipulación. Ambos documentos pertenecían al Archivo Nacional, y nosotros consideramos que, bueno, hay que tener en cuenta también que durante el proceso de posguerra, mucha documentación se va a sustraer del archivo, ya sea en el mismo momento en Pirihue e incluso posteriormente, ya cuando se traslada a Asunción, ¿verdad? Y son documentos de suma importancia, principalmente porque, bueno, en el caso del documento de 1812, que es la expedición a Villa Real de Concepción, nos muestran cosas muy interesantes. Primero que nada, la intención de la Junta por legitimar su poder ante ya la ausencia del poder monárquico español, y era ir a los sectores más, o los lugares más aislados de la todavía provincia, y decir: nosotros somos la autoridad. Hacer conocer el poder de la nueva autoridad, que era la Junta de Gobierno, la Junta Superior Gubernativa. Y también en ese diario nos muestra muchas cosas interesantes de la vida cotidiana. Por ejemplo, quienes formaban parte de la expedición, los marinos, en su mayoría eran todos presidiarios, ¿verdad? El tema de la comida, ¿verdad? Habla, por ejemplo, el secretario, el que redacta el diario, habla, por ejemplo, de la situación de hambruna que había en ciertos lugares en ese su trayecto por el río Paraguay, ¿verdad? También aparecen casos aún en 1812, de venta de seres humanos indígenas como esclavos, principalmente niños, ¿verdad? Que digamos que desde esa mirada de 1812 del secretario era algo normal, ¿verdad? O sea, pero a partir de la lectura de este diario se pueden entresacar un montón de cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? De alimentación, de conflictos, de cómo, por ejemplo, cuál era la herramienta o el mecanismo que la Junta Superior Gubernativa tenía para demostrar su poder en todos los espacios, ¿verdad? Cómo tenían que lidiar incluso los miembros de la Junta, en este caso Fernando de la Mora, con los líderes locales, ¿verdad? Que eran una especie no sé, de caudillos en esos lugares, y que tenían que convencerlos que
estos a su vez le convenzan a su población y le diga, bueno, ¿sabes qué? Vamos a seguirle a los nuevos líderes, ¿verdad? O sea, era un documento muy interesante. Profe, y acá tenemos el tema de los autos de Hernandarias, que esto ya nosotros habíamos hablado en un programa. Sí, así es. Que son también, o sea, tienen una información riquísima sobre diversos aspectos. Hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el trato a indígenas, la situación del indio prácticamente a unas décadas de la llegada de los españoles a estas tierras, ¿verdad? 1500, bueno, no tan reciente, ¿verdad? 1599. Y Hernandarias critica o cuestiona un poco cómo era el trato que se daba por parte de los encomenderos a los indígenas. También habla del tema fronterizo. Habla también de la labor de un pregón, ¿verdad? Que en ese pregón, que era como una especie de funcionario real, porque era un tipo que una persona que tenía que explicar, o sea, tenía que leer las disposiciones del cabildo a los demás. Y en este caso el pregón que aparece en este documento era un afrodescendiente. O sea, ya se estaba viendo un poco cuál era la función muchas veces de los afrodescendientes en la colonia. ¿Eso significa que sabía leer y escribir esa Claro, persona? Totalmente. Se sabía leer y escribir porque tenía que leer así a viva voz un documento frente a los ciudadanos. Entiendo. Y también en esta documentación encuentra un poco, porque el cabildo también controlaba el tema del comercio, el tema de los precios, los pesos, ¿verdad? El peso de un producto, y encontramos unos inventarios muy interesantes sobre qué tipo de cosas se vendían y qué tipo de comercios existían en 1599. ¿verdad? Comprendo. Hablamos incluso de materiales de lujo como porcelana china, algunos elementos para elaborar juguetes, entre otras cosas. Ok. Profesor, le pido si nos puede mostrar unos minutos el trabajo de restauración. Sí, y cómo no. Entonces luego cerramos nuestro programa. Dale, ¿Okay? Genial, listo. Estamos aquí con la licenciada Cintia Solís y con la profesora Susana Amarilla. Nos están mostrando justamente este proceso de restauración de estas fojas que forman parte. Profesora Cintia, contanos un poquito qué es lo que estamos viendo. Bueno, el trabajo que Susana está haciendo es remover el acetato que tiene el documento, así como les explicó hace rato el director. Estos documentos fueron intervenidos con un acetato, entonces lo que hacemos es ir extrayendo de forma mecánica o manual el acetato del soporte, ¿verdad? El trabajo fue un trabajo que venimos realizando desde el 2016 más o menos. Nosotros manteníamos nuestras hipótesis con el tema de que dependiendo de las condiciones climáticas que se dan dentro de nuestro país, el acetato se iba levantando del soporte original. Entonces nosotros necesitábamos un apoyo y fuimos a buscar ese apoyo en el Archivo Nacional de Chile. O sea, recorrimos varias instituciones, pero el Archivo Nacional fue el que nos dijo, sí, nosotros vamos a ir a ver. Vinieron, comprobaron, hicieron las investigaciones de qué era lo que levantaba el acetato, porque dentro del mundo de la conservación y de la restauración, este procedimiento se llama termolaminado, pero consiste en calentar el acetato y colocar el acetato caliente sobre el soporte papel. Es una técnica que es irreversible, se hace desde hace muchos años, se dejó de hacer en los años 50 más o menos, pero nosotros manteníamos de que no era el mismo sistema de intervención. Entonces ellos vienen, hacen sus investigaciones y claro, llegan a la conclusión de que con un poco de calor, una humedad baja, esto se podía levantar. Entonces nosotros primero tenemos en cuenta las condiciones climáticas que hay dentro de la ciudad de Asunción, dentro del laboratorio de conservación, y a partir de ahí nosotros hacemos el levantamiento del acetato. Luego el procedimiento es más que nada hacer las intervenciones con un poco de papel japonés, un adhesivo reversible para que si nosotros nos equivocamos podamos levantar de vuelta, hacer los arreglos correspondientes, y luego esto ya pasa a digitalización. Una vez que está estabilizado el documento pasa a digitalización y todo el procedimiento que ya les explicó el director.
Profesor, te agradecemos de vuelta, la tercera vez que estás con nosotros en Charla con la Historia, la primera vez que nos abrís incluso las puertas del Archivo Nacional para el televidente, para animarle un poquito a todos a saber un poquito más de nuestra historia a través de los textos originales. Supongo que esto va a estar digitalizado en breve, ¿no? Sí, no, de hecho ya está todo digitalizado, al menos los documentos que recuperamos recientemente, pero en breve ya van a estar en línea también. La invitación está hecha para saber más de nuestro pasado, de nuestra parte, proponerle que no se separe de la grilla de Mega TV, que todo está interesante, y con Charla con la Historia nos vemos en 7 días.